Pero la iglesia es un Jesucristo vivo en nosotros. Por eso hablar de la iglesia, yo no podría hablar como algo que es mío y no de ustedes, ¿no? La iglesia somos nosotros. Y la pregunta es a la realidad argentina. Y como iglesia no podemos sentirnos ajenos, observadores, que contemplamos una realidad, sino sentirnos partícipes desde la fe en Jesucristo, desde su vida y su futuro. Por eso la mirada de fe es la que antecede también a esa mirada que vamos a realizar de acuerdo a lo que sentimos, a lo que vemos. Pensemos también, Jesús amó a Jerusalén, que era su patria. Incluso lloró por ella. Es decir, que la fe no me aísla del contexto en el cual he nacido, he crecido. Amo a mi patria. Y la amo desde la fe. No solamente, por eso un cristiano que no se sienta comprometido con el hoy de la historia de su país, y yo diría que no es responsable. No es responsable de la fe cristiana. Y para un cristiano, ustedes saben, San Pablo con esa, le decía aquel famoso omnia vestra, omnia, todas las cosas son de ustedes, todas. No hay nada que esté como negado a priori al cristiano, todo es de ustedes. El trabajo, la familia, el amor, el sexo, todo. Pero ustedes son de Cristo. Es decir, hay una cualificación, que hay un modo cristiano de vivir. La empresa, el sindicato, la política, el matrimonio, lo que fuere. Ustedes son de Cristo. Y esto es algo que no podemos obviarlo. Qué triste cuando un cristiano deja de ser, para el mundo en que vive, señal del Evangelio. Cuando la gente lo ve a Francisco, lo que agradece es que en él se percibe el Evangelio. Yo recuerdo cuando asumió Francisco, estuve con él en Roma y me llamó la atención. Yo miraba todo, la Plaza San Pedro, en las primeras filas, creo que eran 180 países representados, políticos, y había países en guerra entre ellos. Sin embargo, la figura de Francisco, yo diría como la actualidad del Evangelio encarnado, hecho vida, convocaba. Por eso digo que hablar de la iglesia para mí como sacerdote, para ustedes como cristianos, la fe es actual. Y el mensaje del Evangelio, recién veía que bajaba Francisco en Washington. El mensaje del Evangelio no solamente es actual, es lo más actual que tiene el hombre de hoy. Cristo ayer, hoy y siempre. Pero vamos a ir al tema, y un poco me preguntaban, el camino de la iglesia es el hombre, pero el hombre visto en su totalidad, como ser humano, espiritual, social, y esto implica reconocer la dignidad humana, su apertura religiosa o trascendente, como su necesaria integración social. Esto supone una antropología. Por eso cuando hablamos de pobreza, marginalidad, no es solo un tema económico, es mucho más grave, porque ella va como instalando las bases de una sociedad dual, donde hay unos y otros. Aquí entra el juego de la dimensión moral y política. Del bien común para todos. En esta preocupación, la doctrina social de la Iglesia, yo creo que es algo que, como el Evangelio, ¿qué es la doctrina social? Es la resonancia temporal del Evangelio. A través de esos documentos, y yo a muchos políticos que me visitan, sindicalistas,
les entrego el compendio y les digo, miren, utilícenlo como si fuera el Evangelio. No tengan temor a plagiarlo. Lo que está ahí es para todos. También en el mundo de hoy, otra de las características que uno ve como negativas, ¿no? Hay una tendencia a recluirse en lo privado. Pensá en vos, no pierdas tiempo en pensar en el otro. Hay como un individualismo egoísta que nos encierra. Y esto es preocupante. Una cultura individualista que va como cortando lazos. Qué triste cuando una madre o una familia al chico no pierdas tiempo, pensá en vos. Y capaz que el chico tenía un gesto solidario de ir a la parroquia, visitar un barrio, dar su tiempo a Cáritas. No pierdas tiempo. Yo creo que hay que tener cuidado. El peligro a lo privado, al replegarse, y también puede estar el peligro de lo público, pero no en orden al servicio común, al bien común, sino simplemente a ocupar y valerse de la cosa pública. Pero cuando hablemos del dirigente, un dirigente lo necesitamos, pero hay exigencias que el dirigente debe tener. Hoy los líderes son necesarios, veremos enseguida, y por eso en un librito vamos a conversar las características. Un rasgo que noto, así sin individualismo, estoy haciendo un poco negativo tal vez, después vendrá lo positivo, es la falta de confianza. Uno nota que en Argentina la confianza se ha debilitado. Y yo se lo pienso, digo, no la esperanza, hay esperanza. Y la esperanza parecería, bueno, es una fe, una virtud sobrenatural. El hombre es un ser espiritual y tiene trascendencia y por lo tanto no pierde la esperanza. Pero lo que está débil es la confianza. Y parecería que la confianza necesita apoyarse en el otro. Y eso entró en crisis. Qué lindo que yo pueda ser confiable para ustedes y que ustedes sean confiables. Pues el tema de la confianza es también, yo creo, una herida que nos toca vivir. Hay que recuperarla. Yo les decía recién el liderazgo. Y esto de la confianza incluso se decía a algunos políticos, tal vez con atrevimiento de mi parte, ¿no? A veces las reuniones que tengo en Buenos Aires, a veces la crisis de la dirigencia es una crisis de confianza para el pueblo. Yo les decía el liderazgo, hay que recuperarlo, ¿no? Como presencia en la sociedad. Necesita poder tocarse el testimonio personal como expresión de coherencia y ejemplaridad. La ejemplaridad crea horizontes creíbles, sobre todo en la juventud. El verdadero liderazgo, por otra parte, supera esa omnipotencia del poder y no se conforma con la mera gestión de urgencias. El verdadero líder social o político es el que sabe, yo diría, cómo escribir un capítulo de un libro, tal vez no el libro entero, saber escribir este capítulo. Qué triste cuando perdemos esa dimensión de lo que nos toca hacer y nos creemos omnipotentes, que es importante también sentirse parte de un camino y no el camino. También cuando hablábamos del tema del liderazgo,
los valores de los auténticos líderes. Decimos la integridad moral, la amplitud de miras, el compromiso concreto por el bien de todos, la capacidad de escucha, el interés por proyectar más allá de lo inmediato, el respeto de la ley, el discernimiento de los nuevos signos de los tiempos y sobre todo la coherencia de vida. Yo creo que hoy hay que crear casi una escuela de dirigentes. Muchas veces el poder termina corrompiendo al que tal vez con ilusión ha iniciado. Otra cosa que marcaría otra meta que yo creo que me ha tocado mucho participar en esto a través de mesas de diálogo, es avanzar en la reconciliación y la capacidad de diálogo. Argentina tiene una deuda de reconciliación. Hay una historia dura que hemos vivido, con muchas heridas, pero aparecen, gracias a Dios, figuras. La reconciliación, el Papa le decía a los cubanos, siempre en reconciliación entre ustedes. A veces el enfrentamiento puede tener por momentos algún rédito político, pero dura poco eso. Por eso, avanzar en la reconciliación y la capacidad de diálogo, ¿no? El diálogo es escucha, es sinceridad, es apertura, es reconocer al otro. La reconciliación es el fruto mayor de la justicia. No significa que no haya justicia, al contrario, la verdad, la justicia, pero si no termina en el horizonte de la reconciliación, se endurece. Y en ese sentido, decíamos muchas veces, alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables. El habitante hace uso de la nación, el ciudadano construye a la nación. Los argentinos hemos perdido y en esto marcarlo, prosigamos, sino también fortalecer, yo creo que es algo que se ha dicho mucho, las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. La calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución. Lejos del clientelismo o arbitrariedad de gobiernos de turno, la calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión social y el respeto a la ley. En este sentido debemos valorar la política. Yo creo que en esto también la política es necesaria. La Iglesia la ha definido como un grado de calidad social cuando es bien entendida. La política es necesaria como esa mediación entre las ideas y la transformación de la realidad. Cuando faltó la política, en nuestra patria pasamos de la idea a la realidad, de la guerrilla a la represión. Faltaba ese espacio de diálogo maduro, que es lo propio de la política. Se pasaba de la idea de justicia a la realidad, o de la idea de orden a la realidad. En los dos casos era la realidad, la vida de los ciudadanos, la que se menospreciaba. Pues la sana ambición política es camino hacia el poder, pero para servir de una propuesta que ha sido legitimada por los ciudadanos. El político debe tener ese fuego que moviliza, y la sana ambición requiere austeridad personal, ejemplaridad de vida y sentido del límite
republicano a su gestión. El Papa lo decía en Cuba, Francisco. No hay que servir a la idea está al servicio de la persona. A veces hacemos de la ideología un Dios, un ídolo. Y hay que servir a la persona. Y esto lo decía en Cuba. Otro tema que creo que, muy poquito rápido, pues el ejercicio de la autoridad, cuando se lo vive como un servicio, acepta el límite, no como un fracaso, sino como una sana obediencia republicana. El límite lo engrandece. Otro aspecto que insistiría es afianzar la educación y el trabajo como claves de desarrollo y la justa distribución de bienes. Se ha quebrado una transmisión. Antes, yo sé, cuando voy por el interior, uno ve que Santa Fe creció sobre el valor de la fe, de la familia, del trabajo, y se va quebrando la cultura del trabajo, la fortaleza de la familia, y de esas cosas a veces que tendrían que estar en la mesa política no están. Se corre el peligro. Por eso marcaría mucho esa cultura del trabajo. Hablamos mucho, y habrán escuchado los obispos, el tema del narcotráfico. Es muy grave, es muy grave. No quiero desplayarme en esto, pero es muy grave. Donde entra el narcotráfico, es difícil que se vaya. Compra todo. Por eso, y eso no siempre es conciencia clara, pero también la droga avanza sobre un camino que una cultura va como preparando. Vacíos existenciales, falta de ejemplaridad, individualismos. Todo eso va creando un vacío, sobre todo en los jóvenes. Falta de proyectos, una cultura del instante, del hoy y mañana. Y claro, cuando el proyecto necesita un mañana, cuando se va quebrando, incluso una comunidad, una sociedad que privilegia el tener, el consumo, el clientelismo. Claro, el proyecto requiere a veces austeridad, esfuerzo, tiempo. Y esa cultura que va, es el camino donde la droga avanza tranquila, ¿no? Y el consumo crece. Y crece sobre todo en barrios marginales, pero no solo, no solo. Ya hay chicos de cierta familia, de edad media, de clase media y tal vez algo más, con el peligro. Y cuando hablo de la familia, qué triste cuando uno a veces ve chicos huérfanos de padres vivos. Es decir, la cultura ha llevado a la sociedad, al padre, a la madre a vivir su vida y lo que significa su responsabilidad. Por eso, hijos vivos, chicos huérfanos, decía, de padres vivos. Pero todo esto son cosas que debemos. Y la Iglesia lo dice. Y no lo dice con la finalidad opositora a un gobierno de turno, no. Yo en uno de los encuentros me acuerdo con Cristina y con mucha libertad le decía, mire, no nos vea como opositores ni como oficialistas, no. Pero no podemos dejar de callar cuando uno ve el estrago que está haciendo la droga. Por eso, es afianzar educación, trabajo, ejemplaridad, cultura, la dimensión trascendente de la persona. No quiero detenerme en el trabajo, ¿no? Pero ustedes saben ya, desde Juan Pablo II ya ha hecho la doctrina, la dignidad del trabajo en el centro, ¿no?
dar trabajo no es solo un acto de justicia, sino, yo diría, hasta de caridad bien entendida, ¿no? No como dádiva, sino como acto de amor que eleva y dignifica. El trabajo vale porque es el hombre quien lo realiza. No es solo un eslabón más dentro de una cadena productiva, no está el capital, la materia prima, el riesgo empresario. No, es el hombre. El trabajo vale no por lo que se produce, sino que es el hombre el que se realiza en el trabajo. Por eso, todos estos temas forman parte de lo que yo diría del trabajo que tenemos que asumir y comprometernos. Y cuando lo hacemos de la iglesia, lo hacemos, claro, muchos quieren de la iglesia algo como privatista, intimista. El mundo de la política, el mundo de la economía, lo que está en crisis es el marco ético, moral de la política, de la economía, y por eso la palabra del Evangelio tiene mucha urgencia. Qué triste cuando la política se desconecta de lo ético. O la empresa. Por eso digo, hoy ayer me preguntaban, y miren, el tema moral no es algo menor o es muy grave. A veces vemos los efectos: deshonestidad, corrupción, guerra, inseguridad, robo, violencia, pero cuando uno baja, el fondo del tema es una crisis moral, donde se van perdiendo incluso categorías elementales de respeto. Por eso digo que Argentina tiene muchas posibilidades, las tenemos, no dudemos, tengamos esperanza, pero sintámonos también protagonistas, responsables, no solamente reclamando derechos, sino también asumiendo obligaciones, participando. Una sociedad donde no hay participación libre, espontánea, el lugar que no ocupan lo ocupa otro. Y mucha gente tiene vocación de ocupar lugares vacíos. Pero es una vocación que no está orientada al bien común, sino a ocupar, como a salvarse, entre comillas, ocupando un lugar vacío o pidiéndolo. Yo creo que la gran crisis se plantea en todo esto. Pero vuelvo al principio ya para terminar, yo dije media hora que iba a hablar. Si alguna pregunta quieren hacer de cosas puntuales, con mucho gusto, ¿no? Pero la Iglesia esto lo hace de la plenitud y totalidad del Evangelio. No seríamos fieles al Evangelio si no actuaríamos. Incluso cuando la Iglesia habla de la opción por los pobres, no hay que asustarse. La Iglesia no sería fiel a Jesucristo, no es una estrategia política, demagógica, es fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Cuando Francisco, y tal vez, no sé qué pasará en Estados Unidos, pero que algunas voces por ahí, él no va con ánimo político, pero va con la palabra del Evangelio que habla de equidad, dignidad humana, respeto por el otro, y ahora con todo el tema de Laudato Si, el tema ecológico, y cuesta, y evidentemente que son temas desde la fe. El tema de la creación es obra de Dios, es la casa grande de todos, y sabemos todo lo que se está haciendo y se está haciendo mal respecto a lo que es la casa de todos. Por eso yo creo que en esto la Iglesia tiene en este momento un protagonismo, yo digo actual, no digo necesario, porque podemos parecernos que no. Como argentinos somos partícipes y asumimos todo lo que nos toca, pero no es un partido político la Iglesia. Cuando uno predica
y ve entre la feligresía, y está bien que hay gente peronista, radicales, diversas corrientes. Lo que sí uno le dice, si a un partido como cristiano, a otro, no te olvides. Al entrar en política, no escondas tu fe ni el Evangelio. Bueno, pero eso es difícil, monseñor. Puede ser. Pero si empieza a ver, yo he tenido a veces en Buenos Aires, también en Santa Fe, como alguna especie de retiros con políticos, con personas que están al frente de responsabilidades incluso empresarias, y haciéndoles ver. Porque qué triste cuando una persona que uno la ha conocido, que ha caminado el Evangelio y ha tenido una vida, que después los años la van como debilitando. Por eso yo le diría a cualquiera, no te olvides. Y por ahí como, qué lindo renovar a veces el entusiasmo primero. Y qué triste cuando en el altar del poder van quedando valores morales. Todo eso debilita a la persona, en primer lugar, compromete el bien común y se convierte en un campo abierto para todo aquello que es lo que ya conocemos y hemos hablado. Los flagelos de miseria, marginalidad, droga. Así que por eso yo termino aquí, no quiero extenderme, pues es alguna pregunta que quieran hacerme, y después sé que no es un día fácil con el frío, pequeña llovizna había cuando llegábamos. Así que bueno, yo termino con esto. Si alguna pregunta quieren hacerme, con mucho gusto. Yo lamento que no los veo. Las luces me impiden verlos. Pero desde ya que... Más adelante, como quieran, sí. Pero si quieren alguna pregunta para hacerla así públicamente... No, está bien, yo me pongo hacia adelante, si no. No, pero la pregunta se quieren hacer, tampoco inventar preguntas, ¿eh? No hace falta inventar. ¿Están todos de acuerdo? No, con gusto. No. Yo como palabra última en todo caso les diría, vivan la ilusión de ser partícipes de algo. Qué triste cuando uno es, como decíamos, habitantes y no es ciudadano. Y hay un mundo que necesita ser elevado moralmente. Y eso todos somos responsables. La Iglesia va a poner siempre lo que tiene. Su riqueza puede ser su pobreza, pero la riqueza es el Evangelio. Esto es lo que le pido al Señor, y que podamos pensar con mucha ilusión el tiempo que nos toca vivir.